Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que hoy día se conectan a esta instancia tecnológica para poder compartir un tema que es Jesús y el anuncio del reino. Pero bueno, don Lorenzo decía, el tema que nos va a exponer, más que exponer, conversarlo desde la experiencia, desde la experiencia también bíblica que el Señor nos regala permanentemente a través de la Sagrada Escritura, y con algunos testimonios quizás un poquito más personales, pero que nos pueden ayudar también a poder profundizar justamente el tema del anuncio del reino en la persona de Jesús. Yo quisiera partir leyendo un texto de la Sagrada Escritura que es de Mateo 25, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 13. Mateo 25, del 1 al 13. Que son las parábolas de las 10 jóvenes, que seguramente ustedes conocen perfectamente. Entonces el reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salgan a recibirlo». Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes: «¿Pueden darnos un poco de aceite? Porque se nos apagan las lámparas». Contestaron las prudentes: «No, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprar a la tienda». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas, y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén atentos, porque no conocen ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces iniciamos este tema. Voy a comentarles que no voy a tratar el tema desde la perspectiva más bien teológica, sino el tema lo voy a tratar de asumir desde la perspectiva bíblica, pero con textos bíblicos, discerniendo ciertos textos bíblicos que yo creo que son importantes en la perspectiva del reino de Dios. Algo nos hablan del reino de Dios. Hay muchos otros más temas en todo caso. Yo solamente voy a tomar algunos. Y a lo mejor si ustedes pudieran anotar los textos bíblicos para que cuando vayamos pasando frente a cada texto, ustedes a lo mejor lo puedan tener en su Biblia por si alguno no los conociera. Son todos textos relativamente conocidos. El primer texto es Lucas 3, del 1 al 6, en la predicación y el bautismo de Juan Bautista. Lucas 3, 1, 6. Predicación de Juan Bautista. El segundo texto es Lucas 13, del 22 al 30. Lucas 13, del 22 al 30, que habla de la puerta estrecha. El tercer texto es Lucas 9, del 10 al 17, que es la multiplicación de los panes. Lucas 9, 10 al 17. El otro texto es Lucas 9, del 28 al 36, que es la transfiguración. Lucas 9, del 28 al 36, transfiguración. Lucas 16, del 19 al 31, que es Lázaro y el rico. Como ustedes pueden ver, son todos textos conocidos, ustedes los manejan seguramente mejor que yo, así que
Eso lo vamos a ir compartiendo y tratar de ir percibiendo en esos textos la presencia del reino de Dios, la presencia de Jesucristo. Pero comentarles que el, el reino de Dios llega con Jesús. Llega con Jesús. No es que el reino de Dios se manifieste después del juicio particular o de la muerte personal de cada uno de nosotros. No es que allí nos llegue el reino, sino que el reino de alguna manera se va manifestando y se ha venido manifestando hace más de 2000 años con la presencia de Cristo. ¿Ya? Lo que sí es que después del juicio particular y después del juicio universal, el reino de Dios se va a manifestar de manera total. Pero hoy día por lo menos tenemos ciertos signos, pequeñas luces de eternidad, que nosotros podemos ir percibiendo en la vida y donde vamos captando que la presencia de Dios y la presencia de su reino está allí, presente en medio del mundo, en medio de nuestra vida. Primero, decir que la fe es una virtud. Para alcanzar el reino, una primera instancia que se necesita, y creo yo fundamental, es la fe. Por lo menos para los que tenemos fe, ¿ya? Es importante. Es una virtud teologal, y la fe es un hábito que Dios infunde en la inteligencia de la persona, ¿ya? En otras palabras, podríamos decir que la fe es la voluntad de Dios para que el hombre pueda ordenar sus acciones a Dios mismo. Entonces, cuando decimos que la fe es un hábito que infunde Dios en las personas, podríamos decir que es un don. Eso vendría siendo, cuando hablamos de un hábito que infunde Dios en la persona, es un don de Dios. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Lo segundo, que la fe es un acto de la inteligencia. No se refiere solamente a la inteligencia racional, sino que se refiere a la inteligencia del alma, porque el alma también tiene la capacidad de razonar, ¿ya? No solamente la razón mental, sino la razón también del alma. Recordemos nosotros que en algunos textos bíblicos aparece el reino de Dios, y el reino de Dios se alcanza o se pierde según justamente el acto de inteligencia del alma y también de la razón. Por ejemplo, el texto que nosotros acabamos de escuchar, de Mateo 25, 1 al 13, las vírgenes sabias que llenaron sus lámparas y sus botellas de repuesto. Dice que son las vírgenes sabias y las otras son las vírgenes necias. Las sabias alcanzan el reino de Dios. Las necias pierden el reino de Dios. ¿Se fijan? Por eso el acto de la inteligencia vendría siendo como la sabiduría que el hombre alcanza, que el hombre tiene. Y no necesariamente la persona que tiene más inteligencia racional tiene esa sabiduría que vendría siendo la inteligencia del alma, la capacidad de discernir. Entonces las vírgenes sabias llenaron sus lámparas y las botellas de repuesto, y las vírgenes necias llevaron solamente las lámparas sin aceite y sin repuesto, con aceite y sin repuesto. Cuando llegó el novio a medianoche, las necias quedaban sin aceite y no pudieron entrar con el esposo a la fiesta. Las vírgenes sabias son como aquellas personas que viven la vida con los pies bien puestos en la tierra, pero con el corazón puesto en lo alto. O sea, saben que la tierra no es lo definitivo, que es algo transitorio, y que hay algo trascendente después de la muerte. En este caso, para nosotros es el reino. Es por eso que no solamente llevan aceite en las lámparas, sino que llevan también de repuesto. Las vírgenes necias son como aquellas personas que viven el presente pensando que es lo único que existe, y pareciera que el presente es lo definitivo. Todas las cosas que nosotros vemos, tenemos, pareciera que es lo definitivo. ¿Y después qué? Parece que después no hay nada, ¿no es cierto? Aunque después sí hay algo, que es la tensión, la frustración, la desesperación, frente al juicio final, que es la muerte terrena de cada uno de nosotros. Y tenemos otro texto también, que es Mateo 7, del 24 al 27, que ustedes también conocen. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, se salieron los ríos y rompieron contra la casa, y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y después dice, el hombre necio es aquel que escucha las palabras mías y no las pone en práctica. Es aquel que construye
su vida sobre sí mismo. El primero construye la vida sobre la roca, que es Jesús. Jesús es la roca, la piedra que desecharon los arquitectos, la piedra angular, la piedra que desecharon los sabios de este mundo. Entonces, aquella persona que construye, sabia, que construye sobre Jesús, ¿no es cierto? Es aquel que se aferra a Jesús justamente en los momentos de dificultad. Cuando nosotros hablamos muchas veces de la paz de Jesús, que aparece en la Eucaristía, aparece antes de la comunión, ¿no es cierto?, antes del Cordero, cuando invitamos a la paz. Fíjense que ese llamado a la paz no es la paz que nosotros conocemos, que es esa paz a la cual nosotros siempre aspiramos, si tener problemas, si tener mayores dificultades. Y está bien, es lógico, nadie quiere tener conflictos en la vida, ¿verdad? Pero la paz de Jesús es algo un poquito más profundo. Es la capacidad que nosotros tenemos de confiar en Dios para tener esa resiliencia espiritual y enfrentar los problemas. Se salen los ríos, soplan los vientos, cayeron las lluvias. Esos son los problemas, las dificultades de la vida. Entonces, cuando vienen los problemas, las dificultades de la vida, estamos aferrados a Jesús. Nos cae, digamos, firme, Jesús es la roca. Y allí nosotros no nos caemos, no se caen nuestros proyectos, nada de eso, porque estamos aferrados a Dios. Pero resulta que el hombre necio es aquel que construye su vida sobre sí mismo. Es aquel que dice en algún momento de su vida, yo tengo las capacidades, yo tengo los talentos, yo puedo solo, no necesito de Dios. Y eso significa que en un momento determinado, desconociendo que esos talentos, esas capacidades, lo que tiene es un don y es un regalo de Dios, vienen los problemas. Se salen los ríos, soplan los vientos, cae la lluvia, irrumpen contra la casa y la casa se derrumbó, dice el texto bíblico. La ruina fue grande. De manera que es aquel que construye sobre sí mismo y nosotros somos súper movedizos, somos como la arena, el que construye sobre la arena, ¿no es cierto? Es aquel que hoy día está bien y mañana no está bien. Si nosotros hoy día tenemos vida y no sabemos si mañana vamos a estar con vida o no. Hoy día estamos con salud, pero no sabemos si mañana vamos a tener salud. Hoy día estamos con trabajo, pero no sé si mañana vamos a estar con trabajo. ¿Se fijan? Entonces, cuando por los problemas, por las dificultades o por las cosas que nos vengan, se cae, digamos, la persona, se cae toda la construcción, se caen todos sus proyectos, todo lo que se es. Entonces, por eso es que el alma también razona, el alma también diciendo, y la sabiduría es la instancia, la herramienta para alcanzar el reino, y la necedad para perder el reino. Pero eso se refiere justamente a la capacidad de la inteligencia del espíritu. A eso le llamamos nosotros sabiduría, ¿ya? Entonces el hombre no solamente razona la mente con la razón, sino también razona el espíritu. Y el tercer elemento, fíjense que es importante en la fe, que la fe es un acto de voluntad. ¿Qué significa eso? Que si bien Dios se revela, si bien Dios se manifiesta, el hombre debe responder también libremente y voluntariamente a Dios. Es eso, es responderle a Dios en definitiva. Entonces, la fe es un hábito que Dios pone en el corazón y en la vida del hombre, es un don, es un regalo de Dios, también es un acto de la inteligencia, que nosotros tenemos la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y también es un acto de voluntad. También nosotros respondemos a Dios frente al llamado que Dios nos realiza. Podemos responder o podemos no responder, ¿ya? Fíjense que en un curso que tiempo atrás estamos participando, que es Introducción a la Fe, por lógica aparecía una pregunta, y la pregunta era la siguiente: ¿qué es la fe? Y la respuesta inmediata fue la siguiente: la fe es creer en Dios. Y creo que la respuesta está bien, la fe es creer en Dios. Pero no es solamente creer en Dios, no basta solamente creer en Dios, sino que es más que eso. Si miramos las Escrituras, el diablo también creía en Jesús. Creía que Jesús era el Hijo de Dios y sigue creyendo, por algo lo tentó, ¿verdad? Entonces nosotros desde la fe tenemos que dar un pasito mayor. Debemos creer en Dios, pero también debemos creerle a Dios, ¿ya? Debemos creer en Dios y debemos creerle a Dios. Le creemos a Dios, entonces estamos confiando en Dios, confiando en su providencia, confiando en las promesas de Dios. Y allí entra otra virtud teologal,
que vendría siendo la esperanza. La fe es la esperanza. Entonces, cuando confiamos en Dios, aparecen otras virtudes, entre ellas aparece la otra virtud teologal, que vendría siendo la esperanza. Y de hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 163, la fe, quien cree y quien le cree a Dios, que ha iniciado el camino hacia la vida eterna. O sea que por la fe nosotros podemos alcanzar perfectamente la vida eterna. La fe implica creer en Dios y creerle también a Dios, creer su promesa. Y dentro nosotros tenemos fe. Yo no tengo duda de que los que estamos aquí tenemos fe. Pero yo creo que siempre en nuestra oración debemos pedirle a Dios que nos regale un poquito más de fe. Creemos, ¿no es cierto, Señor? Tenemos fe, pero pedimos que nos regale un poquito más de fe. Ahora vamos a entrar en los textos bíblicos, en Lucas 3, del 1 al 6, que es la predicación y el bautismo de San Juan. Aquí inmediatamente, bueno, aquí no vamos a tocar todos los textos, porque son textos ya sabidos, por eso les pedí que ustedes tuvieran a la mano la Biblia, por si quisieran, ¿no es cierto?, mirar el texto. ¿Qué diferencia hay entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? ¿Hay alguna diferencia? Pareciera que sí, ¿ya? Siento que la predicación y el bautismo de Juan es una instancia súper importante y con ello se inicia también el conocimiento de Jesús a través de Juan el Bautista, discípulos de Juan Bautista que van haciéndose en el tiempo, en el camino, discípulos de Jesús. Y cada vez que Juan Bautista anuncia a Jesús, está anunciando el reino, porque al principio decíamos que el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús. El bautismo de Juan busca la conversión de las personas, la conversión de los pecados de las personas para esperar al Mesías, para que esperemos bien al Mesías. Estaba por manifestarse. Entonces, es la conversión para esperar al Mesías. ¿Ya? Ese es el bautismo de Juan, para que la gente se convierta y para que esté preparada para la venida del Mesías. Y el bautismo de Jesús es distinto, quizás es un poquito más profundo, porque el bautismo de Jesús busca la conversión de los pecados en las personas para el perdón de los pecados, no para la espera del Mesías, porque Él es el Mesías, ¿cierto? Y Él tiene la capacidad de perdonar. Por lo tanto, lo que se busca allí es la conversión de las personas para el perdón de sus pecados. Ese es el bautismo de Jesús. Ahí está la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Juan Bautista, ¿a dónde predica? Si usted mira el texto, Juan Bautista predica en el desierto. Va a predicar al desierto. A mí me llama la atención, porque ¿a quién se le ocurre ir a predicar al desierto? A pesar de que el desierto tenía un simbolismo en el tiempo de Jesús bastante profundo, ¿ya? Pero en la práctica uno dice, ¿pero por qué fue a predicar al desierto Juan Bautista? ¿Ya? Quizás muchos se reían de Juan Bautista, quizás muchos decían que era un loco, que, digamos, en el desierto no hay nadie, nadie lo va a escuchar, que Juan Bautista fue a perder el tiempo. Miren, en realidad, ¿a quién se le ocurre ir al desierto a predicar? A Juan Bautista. No sé por qué, pero va para allá. Y esto porque en el tiempo de Jesús la mayoría de los predicadores van a predicar a la sinagoga, donde está reunida la comunidad. Van a predicar al templo, incluso Jesús predica en las alas del templo de Jerusalén, donde va mucha gente, todos los días había sacrificios, gente de todos lados. En las plazas en tiempo de Pablo también, donde se agrupaba toda la gente y allí predicaba, ¿ya? Sin embargo, Juan Bautista va al desierto, donde no hay nadie, y aparentemente está perdiendo el tiempo. Aunque nosotros sabemos que después incluso muchas autoridades del templo acudían escondidamente, sigilosamente, para que no los reconocieran, a escuchar la predicación de Juan y a dejarse bautizar también por Juan. Y después una multitud de gente transitaba hacia el desierto para escuchar a Juan y para dejarse bautizar. Pero en una primera instancia, lo primero que uno piensa es va a perder el tiempo. Pero no es así. Juan nunca estuvo solo en el desierto. Siempre se sintió acompañado de Dios. Recuerdo que tiempo atrás me tocó ir a celebrar una misa a una comunidad en el campo, la parroquia donde estaba, y la verdad es que la comunidad estaba bastante lejos. Y cuando llegué, era una comunidad donde siempre iba bastante gente, pero algo pasó en la comunidad que yo no supe,
pero llegué a la comunidad, llegué a la capilla y no había nadie. Así que esperé un ratito y recuerdo que llegó una señora que yo sabía venía desde lejos caminando. Era un día de mucha lluvia y ella igual llegó a la capilla, seguramente no la avisaron igual que a mí, pero estábamos los dos solitos en la capilla. Y, y resulta que ella me dice, mire padre, escucha, la gente no vino, eh, no pierda el tiempo, me dijo, eh, otra vez, el otro mes celebramos la misa, así que no, váyase nomás tranquilo y yo me vuelvo para mi casa. No pierda el tiempo. Entonces se me vino a la mente cuando muchos pensaban que Juan Bautista estaba perdiendo el tiempo. No pierda el tiempo, me dijo, váyase para la parroquia o vaya a la otra comunidad. Y la verdad es que yo le dije, no, celebremos la misa si estamos los dos juntos, donde dos o más se reúnen en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ustedes. Entonces celebré la misa con ella y la verdad es que fue una misa muy bonita. Le dije que se sentara conmigo ahí al lado del presbiterio, así que celebramos en torno al altar los dos. Pero me pasó algo que es lo siguiente. Eh, Uno, por lógica, cuando hay harta gente, se pone un poquito nervioso. Yo siempre he dicho, yo antes de celebrar la Eucaristía, siempre hay un cierto nerviosismo, que más que nerviosismo yo creo que es temor. Pero eso me ha pasado siempre. Yo sé que a otros sacerdotes les pasa lo mismo. Y, y yo estaba con una persona, con una señora que ya tenía hartos años, y fíjense que al celebrar con ella la misa, sentí lo mismo, que hubiese tenido el templo lleno, si hubiese tenido el templo lleno. Y sentí un nerviosismo. Y me dio alegría, fíjese, porque estaba con ella nomás. Pero eso me hizo pensar algo. Primero, es que no estaba perdiendo el tiempo, que Dios estaba allí, presente, y que, y que lo que iba a celebrar con una persona o con 1000 personas era lo mismo. Era celebrar la Santa Eucaristía. Y, y eso, digamos, me generó. Entonces, pensando un poquito en el ministerio, en el servicio eh, ministerial de ustedes como ministros de la Eucaristía a los enfermos, decirles que ustedes nunca, jamás eh, van a perder el tiempo. Que cuando van a ver un enfermo no están perdiendo el tiempo. Y que ojalá que siempre que lleven la Eucaristía a un hermano enfermo, se genere también ese nerviosismo que yo sentí. Eh, por lo que significa la Eucaristía, llevar en sus manos a Jesús. En definitiva, lo que llevan en sus manos es el reino de Dios. A un hermano, una hermana que está enferma y que lo necesita y que lo está pidiendo. Entonces, esas dos cositas yo quisiera resaltar allí. Que nunca pensemos que estamos perdiendo el tiempo desde nuestro ministerio. Que nunca sintamos que estamos solos. Ustedes como ministros nunca se sientan solos, porque Dios está con ustedes. Y lo segundo, que cada vez que llegue la Eucaristía, ojalá que se genere ese nerviosismo, temor, no miedo, temor, por lo que significa la Santa Eucaristía. Significa llevar a Jesús en sus manos, porque cuando llevamos a Jesús, llevamos el reino de Dios. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo texto, que tiene que ver con la puerta estrecha, que es Lucas 13, del 22 al 30. Mientras Jesús atravesaba la ciudad, los pueblos, camino hacia Jerusalén. Nace una pregunta y alguien le pregunta a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Y la respuesta de Jesús es, traten de entrar por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Esa es la respuesta de Jesús. Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Traten de entrar por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Entonces aquí aparece la puerta estrecha, que es una figura, por si acaso. No es que la puerta del reino tenga unos pocos centímetros, que haya una puerta en el reino, no es que la entrada o la puerta del reino haya un obstáculo para entrar o que Dios coloque dificultades para entrar. No se trata de eso, simplemente una figura. Y la puerta estrecha quiere decir que quien desee participar, quien desee hacerse parte del reino,
debe esforzarse. ¿Ya? Esto significa que no bastan los buenos propósitos no son suficientes para entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios hay que hacer cosas concretas, cosas muy concretas. La pregunta no es, Señor, ¿qué debo pensar para alcanzar el reino de Dios? Señor, ¿qué debo sentir para alcanzar el reino de Dios? Señor, ¿qué debo decir para alcanzar el reino de Dios? Por ahí no va la pregunta. La pregunta es súper concreta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar en mi vida para alcanzar el reino de Dios? ¿Qué debo vivir en mi vida? ¿Qué sentido, qué contenido le debo dar a mi vida para alcanzar el reino de Dios? Las personas que solicitan la comunión, a las que ustedes van a ver, son personas enfermas, son personas de avanzada edad que solicitan la Eucaristía. Lo hacen porque lo necesitan, ¿no es cierto? Por eso lo piden y por eso van ustedes. Entonces, lo primero que debemos decirle a la gente, a esas personas, es que necesitan la conversión. Acuérdense del bautismo de Juan y de la predicación de Juan. La conversión para la venida del Mesías. El bautismo, ¿no es cierto?, de conversión de Jesús es para el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es para alcanzar el reino de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que hay que decirle a la gente, obviamente con sutileza o dentro de todo el contexto, es tratar de hacerles entender que necesitan la conversión. ¿Ya? Eh, porque todos necesitamos la conversión. No es que ellos lo necesiten, sino que todos nosotros necesitamos la conversión. Y después vendrán todas las otras cosas, las demás cosas. Pero la conversión significa la apertura del corazón al proyecto y a la voluntad de Dios. Es decir, desde la conversión se comienza a construir y se comienza a avanzar hacia el reino. Tiempo atrás fui a visitar a una persona a la clínica porque en realidad me llamaron y, y, fui a la clínica y entré, tenía los datitos, entré y había una señora que estaba sentada, una señora joven, estaba sentada en la cama. Entonces yo le pregunté, mire, vengo a ver a tal persona. Claro, yo andaba con cubillo clerical. Entonces sentí que se ofuscó, que se molestó, y me dice, esa persona soy yo. Me dijo, no quiero nada con los curas, no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con Dios, así que váyase, mándese a cambiar, y no sé qué más me dijo. Claro, quien había pedido la persona, quien había pedido al sacerdote para la unción había sido una hermana, una familiar. La persona nunca la pidió. Así que me fui, po, me fui. Ya, me fui. Como a los 4 días, creo, 4 o 5 días, me llaman de la clínica de nuevo, partí para allá, pero era en otra pieza. Y, y yo entré, pues, miré la pieza. Yo nunca hice recuerdo del nombre de la persona anterior. Y resulta que llegué y entré a la pieza, dije permiso, y me encuentro con la misma persona que estaba allí. Y bueno, mi reacción primera fue decirle, disculpe, me equivoqué de pieza. Que digamos, pensé que me había equivocado de pieza porque era la misma persona. Dije, yo aquí me voy a ir de reta de nuevo. Así que dije, disculpen, me equivoqué de pieza. Chao. Así que salí rápidamente. Pero me dijo fuerte, y alcancé a escuchar, me dice, espere, no se vaya. Así que frente a eso volví, así medio temeroso, y le dije, dígame, ¿qué necesita? Me dice, yo lo mandé a llamar esta vez. Así que pase. Así que pasé. Bueno, me dijo, siéntese aquí al lado mío en la cama. Me senté y me dice, mire la pared es blanquita. Me dice, ¿ve algo allí? Y yo le digo, no veo nada, aparte del televisor, no veo nada. Y me dice, yo sí veo. Y yo le dije, ¿qué ve usted? Me dice, veo mi muerte. Claro, estaba grave, eh, estaba pronta a morirse. La primera visita, si uno se pregunta, en la primera visita que yo hice, cuando la fui a ver y me echó, yo pensaba, ¿qué se puede hacer desde allí?
No se puede hacer nada. Ahora que ella pidió, ahora pareciera que hay una apertura del corazón. Por lo tanto, ahora pareciera que sí se puede hacer algo. ¿Ya? El tema de la conversión. Por eso le digo a la gente hay que ayudarles a que asuman que necesitan una conversión. Y porque el reino de Dios se acerca. Cuando ella me dice, se acerca mi muerte, a mí inmediatamente, más que la muerte, se acerca el reino de Dios. Se acerca el reino de Jesús. Entonces después hicimos, ¿no es cierto? Hicimos todo un proceso de conversión. Yo le dije, ¿está dispuesta a convertirse? Y me dijo. Así que hicimos todo un proceso de conversión, la bauticé, le di la primera comunión, le pedí permiso al obispo para confirmarla y murió creyendo en el último momento de su vida, en los últimos 3 meses, podríamos decirlo así. Pero cuando hay conversión, hay apertura a la gracia de Dios, al proyecto de Dios, allí se pueden hacer muchas cosas. Y es importante pedirle a la gente que asuma la conversión, porque el reino de Dios se acerca. El tema es que no sabemos cuándo. Incluso para nosotros, no sabemos cuándo va a llegar el dueño de la casa, o sea, perdón, el ladrón y va a romper las paredes de la casa. De hecho, el mismo texto que nosotros acabamos de, 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 de tener allí, que ustedes tienen allí, eh, dice, si el dueño de casa se levanta y cierra la puerta, ustedes dirán, Señor, ábrenos, y él responderá, no sé de dónde son ustedes, no los conozco. Eh, Significa eso que, que allí se muestra en el texto bíblico la radicalidad del tiempo presente. O sea, que debemos esforzarnos, eh, pero a tiempo, porque un día con nuestra muerte, el juicio particular, la puerta se cerrará y ahí se va a decidir nuestro destino. De manera que esa puerta que está entreabierta significa esforzarse para alcanzar el reino de Dios. Aunque nosotros sabemos que el esfuerzo es una parte, porque al final quien tiene la última palabra es Dios con respecto a nuestra vida. No es que nosotros nos justifiquemos con nuestros actos, no es que nosotros alcancemos la vida eterna por lo que somos, por lo que hacemos, sino que quien tiene la última palabra es Dios. Está la gracia y la misericordia de Dios. ¿Ya? Pero Dios también nos pide que nosotros ayudemos en ese plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos para alcanzar el reino, que son las buenas acciones, que es la conversión, que es la misericordia, que es la vivencia del amor. Pero también hay un tema. Dice, cuando la puerta se cierre, ya no hay nada que hacer. No sé de dónde son ustedes, no los conozco. Entonces, esa conversión o ese esfuerzo debe ser, pero a tiempo también. ¿Ya? Porque cuando la puerta se cierra, ahí se va a decidir justamente nuestro destino. Entonces, podríamos decir que es una muy mala decisión dejar para el futuro las cosas que tienen que ver con nuestra propia salvación, las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y por otro lado, Dios no excluye a nadie del reino de Dios. Somos nosotros muchas veces quienes nos autoexcluimos, nos marginamos de nuestra propia salvación, cuando no nos identificamos con Él, ¿ya? Así que de esa manera también se va manifestando el reino de Dios. O sea, el reino de Dios está ahí a la mano, necesita un poquito de esfuerzo, eh, pero está allí. Y nosotros nos automarginamos muchas veces cuando no nos identificamos. Otro texto que ustedes tienen allí anotadito es de Lucas 9, del 10 al 17, que es la multiplicación de los panes, que ahí ustedes conocen perfectamente ese texto bíblico. Jesús está cerca de Bethsaida y tiene delante de él una gran muchedumbre, gente pobre, gente enferma, gente hambrienta, gente endemoniada, gente desorientada, etcétera, que lo siguen para escucharlo. Y Jesús le habla a la gente. ¿Y de qué le habla a la gente? Del reino de Dios. La predicación de Jesús tiene que ver justamente con el reino de Dios, con el anuncio del reino de Dios. Los milagros que Jesús realiza también están en vías del reino de Dios. O sea, la predicación, los milagros, la expulsión de los demonios, tienen que ver con el anuncio del reino de Dios. Son todos para anunciar el reino de Dios. Bueno, se hace tarde, dice el texto bíblico, y los apóstoles quieren enviar a la gente, a los pueblos vecinos, para que compren comida y para que busquen alojamiento. Lo que hacen los apóstoles es proponer una solución realista, ¿ya?
y no está tan descabellado, digamos, lo que proponen, ¿eh? Porque era mucha gente, era mucha gente. ¿De dónde van a sacar alimento? ¿De dónde van a sacar alojamiento para todos ellos? Ellos están proponiendo una solución realista. Ellos piensan lo siguiente, esta es la mentalidad digamos, de los discípulos. Está bien dar gratis la predicación, pero es justo que cada cual se preocupe de la comida y también del alojamiento, o sea, de lo material. Está bien dar la predicación gratis, pero que cada cual se preocupe de lo material. Ese es el pensamiento de los discípulos. Sin embargo, el pensamiento de Jesús es distinto. Representa la iniciativa de la caridad, Jesús representa la iniciativa del amor, porque para Jesús, cuando les dice, denles ustedes de comer, les está diciendo que el reino de Dios no solamente abarca la predicación o las cosas espirituales, sino que también abarca la solución a las necesidades materiales más básicas de las personas, como es el comer, como es el alojamiento. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, no es algo etéreo, no es algo que está por ahí arriba, sino que es algo que está muy arraigado, muy encarnado en las realidades de las personas. ¿Ya? Porque lo que le interesa a Jesús es que la persona alcance el reino de Dios. Y lo que le interesa a Jesús es la persona, su mensaje de conversión, los milagros, la expulsión de los demonios, tienen que ver justamente con la persona, para que la persona se sane, restituyendo la dignidad de la persona. Por lo tanto, el reino de Dios está al servicio de la persona. Incluye también aquellas necesidades más básicas y mínimas que implican justamente la caridad. Por eso es que la Iglesia vive la caridad, por eso es que este tiempo de pandemia hemos vivido también la misión desde la caridad, desde la oración, como han sido los sacramentos, pero pareciera que todas nuestras planificaciones y un montón de cosas han quedado de lado y nos vamos quedando con la caridad. Y una iglesia sin caridad no es iglesia, no es la iglesia de Jesucristo. Jesús alimentó a la multitud con el pan, pero también alimentó en esta multiplicación de panes, también de pescados, también los alimentó con pescado a la gente de la multitud. Y el pescado, nosotros sabemos que es uno de los signos más antiguos de las comunidades cristianas, incluso antes que la cruz. ¿Ya? Todas las primeras comunidades asumir la cruz como un signo de cristiano. Antes era el pescado, ¿ya? El pez. El hábitat del pez es el agua, y fuera del agua el pez está muerto. Aunque sabemos nosotros que el pescado o el pez fuera del agua, que es el hábitat, dura un cierto tiempo, no sé cuántos minutos durará, pero no se muere inmediatamente apenas sale de su hábitat, sino que se mantiene allí un ratito, fuera de su hábitat, todavía sigue con vida. Yo recuerdo que tiempo atrás, estaba recién ordenado, y salí con unos hermanos sacerdotes a pescar, fuimos a pescar, y yo la verdad no soy muy bueno para pescar, pues. No era como mi talento, digamos, pero acompañé. Me pasaron una caña y ya partí con mi caña. Y yo no pescaba nada, yo estaba ahí nomás jugando prácticamente con la caña. Ellos sí pescaban. Entonces, como vieron que yo no pescaba nada, ellos pescaron y me pasaron los peces a mí. Entonces me los pasaron una bolsita, ya llevamos como 4 pescaditos, entonces yo los dejé al lado y yo, ¿no es cierto?, seguía tirando mi caña. Yo los miraba y estaban muertos los pescados, así que los dejé al ladito ahí. En un momento determinado, no me di ni cuenta, los pescados que están al ladito dieron un salto y cayeron al agua. No le voy a decir lo que me dijeron mis hermanos sacerdotes. Perdí los pescados. Pero fíjense que pasa lo siguiente. Como el pescado o el pez era el signo de los cristianos, era el signo de Jesucristo, si nosotros nos preguntamos cuál es el hábitat natural de Jesús, vamos a pensar inmediatamente que es el reino.
porque Jesús viene del reino, del cielo, estaba junto a Dios Padre. ¿Qué es lo que está predicando hoy día Jesús? Es el reino de Dios. En eso consiste la predicación de Jesús, en anunciar el reino de Dios, que vendría siendo como esa experiencia personal en su hábitat con Dios Padre. Jesús sale de su hábitat, sale del cielo, sale del reino, para encarnarse y para morir en un hábitat que no es el de él. Resulta que estuvo fuera de su hábitat 33 años, que no es tanto, ¿no es cierto? Es muy poco tiempo cronológico. ¿Ya? Pero estuvo fuera de su hábitat, que es la encarnación. Y cuando todos pensaban que estaba muerto, como esos pescaditos que yo pensé que estaban muertos, ¿no es cierto?, que después pegaron un salto y volvieron a su hábitat, a la vida, le pasa también a Jesús. Cuando todos pensaban que Jesús estaba muerto, que la muerte había vencido a Jesús, incluso los discípulos de Maús pensaban eso. Jesús había resucitado. Jesús estaba vivo, porque la muerte no pudo contra él. Vuelve a su hábitat natural. Sí, es verdad que murió este mundo, porque vuelve a su hábitat natural. Jesús sí muere en este mundo, y muere para ser alimento. ¿Con qué se alimentó esta multitud, esta gente necesitada? Con el pan, pero también con el pez. Entonces Jesús muere en nuestra hábitat para ser alimento para este mundo. Y el que no come de Jesús, muere. Esa multitud, si no hubiera comido, muere. No tiene alimento, alimentarse. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice Jesús, tiene vida eterna. Y después dice, yo soy el pan de vida. Por eso la Eucaristía es un viático. Es el alimento mientras nosotros peregrinamos y caminamos hacia el reino. Y yo aquí, una palabra de la exhortación apostólica del Sacramento Caritatis del Papa Benedicto XVI, quizás no está tan textualmente, pero fíjense que el papel de los apóstoles en esta multiplicación de los panes es repartir, pero también recoger. Repartir lo ofrecido por Jesús, el alimento, y recoger ese alimento. Y dice el Sacramento Caritatis, dice, a través de nosotros, que creemos en el Señor, debería llegar a todos los hombres el pan del bienestar material. Decíamos hace un momento atrás que el anuncio del reino implica también asumir el bienestar material de la gente, las necesidades más básicas. A través de nosotros los hombres debieran recibir el pan de la esperanza, el pan del amor, sobre todo el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, que son un sacramento de la presencia del Señor y de su amor misericordioso en favor de todos los hombres. El Sacramento Caritatis, Papa Benedicto XVI. A través de nosotros debería llegar el pan material, el pan de la esperanza, el pan del amor y sobre todo el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. ¿Es justo que se predique el reino de Dios con el estómago vacío? El reino de Dios abarca todas nuestras realidades materiales y también espirituales. Y ustedes lo que hacen como ministros de la comunión es justamente, ¿sí?, llevar ese alimento para que aquellos hermanos que no pueden participar de la Eucaristía lo puedan recibir y se puedan recuperar. El otro texto es Lucas 9, del 28 al 36, que es el texto de la transfiguración, que ustedes también conocen perfectamente. Moisés y Elías representan la antigua alianza, la ley y los profetas. Y estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, son los mismos que Jesús lleva testigos ante la resurrección de la hija de Jairo. Estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, son signos, son testigos ya del reino de Dios, ¿ya?, tanto en la transfiguración como en la resurrección de la hija de Jairo. Ahora, estos discípulos en un momento determinado caen en tierra y sienten miedo. Miren qué importante, los discípulos caen en tierra y sienten miedo. En realidad, no es el miedo que nosotros conocemos, es más bien un temor religioso, un temor de Dios. Ese temor es la consecuencia de la conciencia que nosotros tenemos al saber que estamos ante alguien grande. Cuando estamos frente a Dios, reconocemos también la pequeñez, nuestra fragilidad.
y reconocemos la grandeza de Dios. Era un poquito lo que les decía delante, cuando celebraba la Eucaristía con una sola señal. Ese temor de estar ante el misterio de Dios, algo grande, y sentir también la pequeñez. Es lo que les decía, que ojalá siempre se diera también en ustedes, nerviosismo, ese temor ante ese misterio que ustedes llevan en sus manos y que ustedes comparten con aquellos hermanos que están enfermos. Y reconocer ciertos que tenemos. ¿Ya? Bueno, al final de parte del texto, los discípulos quedan solos con Jesús porque los otros dos del Antiguo Testamento, personajes, Moisés y Elías, desaparecen. ¿Y por qué queda solamente Jesús delante de los discípulos? Porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida, dice San Juan. Y solamente nosotros, por Él, podemos llegar al Padre. Él es la puerta del reino. Él nos lleva al cielo. Los discípulos han vivido un momento de eternidad, un instante de eternidad. Han probado fugazmente la comunión trinitaria, la comunión de Dios. Por eso es que Pedro dice, qué bien que estamos aquí, Señor. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. O sea, Pedro se quería quedar. Pedro era el que decía permanentemente que había que salir a misionar. Y se olvidó de la misión. Estaba tan bien ahí arriba, en el monte. Pedro hablaba de los pobres. Resulta que ahora se olvidó de los pobres. Había que atender a los pobres, ahora se olvidó de los pobres. Pues estaba re bien. Pedro es el líder de la comunidad de los apóstoles. Se olvidó de sus demás hermanos, no quería volver. Quedémonos aquí. Es ilusoria la petición de Pedro porque no se puede detener el tiempo. No se puede hacer permanecer aquello que es transitorio. Entonces Jesús le dice, hay que bajar, ¿ya? Y los 3 discípulos bajaron transfigurados con la certeza de que el camino de Jesús, Jesús, verdad, camino y vida, es el único que nos lleva justamente a la vida eterna. Llegaron convencidos de eso, bajaron del reino convencidos de eso. Pequeños signos de eternidad que nosotros vivimos, y que son signos del reino, y que a veces son muy recurrentes, fíjense, pero no logramos percibir que son signos del reino. A veces estamos felices, a veces tenemos una felicidad tan grande aquí en el corazón que no podemos explicarlo, y si alguien nos preguntara, oye, ¿qué estás sintiendo? Y esa felicidad tan grande que sientes hoy día, explícala. Y uno no tiene palabras para explicar. Siempre va a quedar corto para explicar esa emoción, ese sentimiento, eso que está sintiendo, eso que está experimentando interiormente. Y cuando ya no tiene palabras, es porque son pequeños signos de eternidad. Son felicidades que uno no puede expresar. Y yo le llamo pequeñas luces de eternidad, porque el reino de Dios ya llegó. Lo que pasa es que tenemos estas pequeñas luces de eternidad que son felicidades y que de alguna manera nos demuestran lo que va a significar el reino de Dios. Y así lo demuestra hoy día Pedro, que no quería bajar, o sea, se quería quedar en el monte transfigurado y no se olvidó de todo, sino quería hacer una choza para Moisés, otra para Elías, otra para Jesús y quedarse ahí arriba. Es como para que pensemos en cómo podría ser el reino de Dios. La Eucaristía, entonces, debiera ser para todos nosotros, porque usted lleva la Eucaristía. Debiera ser para todos nosotros, especialmente para los ministros, para nosotros los ministros de la Eucaristía, a los enfermos. Debiera ser nuestro monte de transfiguración. La Eucaristía debiera ser nuestro monte de transfiguración, donde cada semana nos vamos a transfigurar con el Señor. La Eucaristía es una hora santa. Estamos con Cristo de manera íntima, pero también estamos con Cristo de manera comunitaria. Estamos en la plenitud de la fe. Y el ministro de la Eucaristía a los enfermos no puede llevar la hostia consagrada a la persona que acompaña sin antes haber recibido y haber celebrado la Eucaristía. Porque es un monte de transfiguración. ¿Ya? Entonces, siempre como ministro de la comunión, tenemos que vivir la Eucaristía, tenemos que buscar la Eucaristía. No nos podemos quedar solamente con ir a dejar la Eucaristía, ir a abrir el Santísimo, llevar la Eucaristía, ¿no es cierto?, a nuestro hermano. Tenemos que tratar de participar ese día de la Eucaristía como de lugar, en algún lugar.
Ya tenemos que, ojalá, vivir la Eucaristía y llevar después la comunión a nuestros hermanos. Nadie puede dar aquello que no tiene. Digamos, por tiempo, se me está cortando el tiempo. Eh, eh, ya vamos a entrar un poquito en el reino de Dios, pero de la perspectiva escatológica, ¿ya? Y aquí vamos a ir ya casi terminando. Lucas 16, 19, 31, que es Lázaro y el rico. Es el rico sin nombre, ¿ya? Es un rico que se vestía de púrpura, de lino finísimo, y cada día hacía banquetes espléndidos. Un hombre llamado Lázaro, que vivía de manera mísera, lleno de llagas, vivía postrado en la puerta de la casa del hombre rico. Lázaro ansiaba eh, alimentarse con lo que caía de la mesa de la casa del rey. Les conté. Si uno mira según el texto bíblico, no hay en ningún momento, ninguna instancia donde el rico se relacione con Lázaro, porque el rico vivía dentro de la casa y Lázaro vivía afuera de la casa del rico. ¿Ya? Entonces, en la parábola en ningún momento ellos hablan, ellos se relacionan. Parecía que el rico no se da cuenta o no se daba cuenta que Lázaro existía, no se da cuenta que Lázaro está en su puerta, pareciera que no lo conoce. Entonces estas personas no tienen ninguna relación en la parábola. Sin embargo, ambos tienen algo en común, tienen una experiencia en común y esa experiencia es la muerte. Ambos mueren, dice. Y el texto más abajo dice que el pobre Lázaro murió y fue llevado a los cielos por los ángeles, al seno de Abraham. En cambio el rico dice solamente murió y fue sepultado. Quiero aquí dejar algo claro, dos cosas claras más o menos. Primero, que Lázaro haya sido llevado al cielo, al seno de Abraham, no quiere decir que toda persona pobre materialmente, que haya llevado una vida de sufrimiento, que vaya a tener asegurado el reino o el cielo. Porque la mirada de la parábola no está puesta en la acción del hombre eh, eh, Lázaro, ¿ya? Sino que está puesta más bien en la acción del hombre rico. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ninguno de los dos personajes ha sido presentado desde el punto de vista ético. No se dice que el rico haya sido una persona mala, tampoco se dice que el pobre Lázaro haya sido un hombre bueno, un hombre de fe, tampoco se dice eso. Fíjense que ahora, después de la muerte, se suscita un diálogo entre el hombre rico y Abraham. Y el hombre rico le pide algo a Abraham. Le pide dos cosas. Primero le dice: Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua. Por favor, hazlo, ya que estas llamas me atormentan. Esto es como muy raro, ¿eh? Es extraño, porque el hombre rico le dice a Abraham: envía a Lázaro, habla de Lázaro. Eso significa que lo conocía perfectamente a Lázaro. Y nosotros pensábamos que no lo conocía, porque la parábola en ningún momento habla. Pero sabía que ese pobre hambriento se llamaba Lázaro y estaba en su puerta. Y no hizo nada. Y en segundo lugar, dice: te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para prevenirlos, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Y Abraham le responde: pero tus hermanos tienen también a Moisés. Eso le dice Abraham. Y si tus hermanos no escuchan la voz de Moisés y de los profetas enviados por Dios, aunque resuciten los muertos, no van a creer. Lo que decíamos al principio, es un don, es un acto de la inteligencia y es un acto también de la voluntad. Y otro tema importantísimo aquí, que aparece allí en la parábola, es que están separados por un abismo. No se puede pasar de aquí hacia allá, ni de allá hacia acá. Pero sí se ven a la distancia, incluso pareciera que pueden dialogar, porque el rico le habla a Abraham, que está al otro lado del abismo. Fíjense que así es el reino de Dios, así es el infierno. El infierno no es la ausencia de Dios como muchas veces nosotros pensamos, sino más bien la lejanía de Dios. Porque nada puede estar en esta vida y en la otra vida, nada puede existir si no está bajo la mirada de Dios. Todo lo que existe es bajo la mirada de Dios. ¿Ya?
Entonces, ¿dónde está el sufrimiento? El sufrimiento está en aquellos que están en ese lugar del tormento, pero que estarían deseando estar al lado de Dios, del ser amado. No pueden estar. Es como lo que vivimos nosotros en tiempo de pandemia, cuando a lo mejor teníamos que mirar desde lejos a nuestros familiares, a nuestros seres amados. Cuando muchas veces teníamos que ir donde la mamá y el papá, y a lo mejor le íbamos a comprar algo al negocio, y hablamos del otro lado del cerco, y le pasamos las cosas. El deseo más grande era abrazarlos, estar con ellos, estar a la casa, pero no se podía. Entonces era un sufrimiento, era un tormento para los que no podíamos hacerlo. Entonces, es el infierno también. No es la ausencia de Dios, sino la lejanía de ver a Dios, aquel que te ha creado, aquel que te ha amado, aquel que dio la vida por ti, y verlo desde lejos, verlo de manera desvirtuada, porque cuando uno mira a una persona desde lejos, no logra percibir todos los rasgos de la persona a la que está mirando. Y de eso se trata justamente el infierno. No es la ausencia de Dios, sino más bien la lejanía de Dios. Ese es el dolor, la lejanía del ser amado. Entonces al hombre rico nadie lo condenó, sino que se condenó solo. ¿Ya? No es que Dios, la parábola de la puerta estrecha, no es que Dios ponga obstáculos ante el reino, ante la llegada del reino, y no es que Dios margine a alguna persona, sino que nosotros nos automarginamos del reino de Dios, de acuerdo a nuestras propias acciones, de acuerdo a nuestro propio. Yo quisiera hacer una síntesis, tengo unos 2 minutos más, si me lo permite, para poder hacer una síntesis. Que logremos percibir allí justamente la presencia del reino en estos evangelios, donde también se nos habla de Jesús. Primero, recordar entonces que la fe es un hábito que infunde Dios en la persona, un deseo. Dios genera en nuestro corazón que haya un deseo, conocerle, de estar cerca de Él. Por eso es que es un don de Dios. La fe también es un acto de la inteligencia. Decíamos que no solamente pensamos con la razón, razonamos con la mente, sino también que el alma razona, ¿ya? Y ese razonamiento, esa inteligencia se llama sabiduría o discernimiento. Por lo tanto, el reino de Dios se alcanza con el racionamiento y también de la mente, que el Papa Juan Pablo II dice fides ratio, la fe y la razón. La razón de tal, pero la razón también, la fe, que es la inteligencia del alma, puede alcanzar el reino de Dios. O sea, con la sabiduría se alcanza el reino de Dios, con la necesidad se pierde el reino de Dios. También es un acto de voluntad, que si bien Dios se revela, Dios se manifiesta, el hombre debe responder libremente y voluntariamente a Dios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pensamos que estamos tomando una iniciativa, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a misa, yo voy a prestar un servicio, pareciera que es iniciativa mía, pero en realidad lo que se está haciendo allí es un acto de voluntad. Yo estoy respondiendo al llamado de Dios, porque Dios me llamó de muchas maneras, con la vecina, con la amiga, con el animador, ¿no es cierto?, con no sé, el hijo, no sé con quién, con el papá, pero Dios hizo, generó todo para que yo le pueda responder positivamente. Ahí está el acto de voluntad. Lo segundo es que la predicación del bautismo de Juan Bautista, que lo dijimos al principio, nunca piensen ustedes que el ministerio que ustedes tienen, desde ese servicio ministerial se está perdiendo el tiempo. Jamás. Están ganando almas y nunca están solos. Nunca hay que sentirse solo. Y ojalá que siempre que lleven la Eucaristía al hermano enfermo se genere ese temor por lo que significa la Santa Eucaristía. Eso a mí no me preocupa. Me preocupa cuando a veces confiamos demasiado en nosotros mismos y porque llevamos 10, 12, 15 años de ministro, entonces con la Eucaristía me la llevo total, yo ya tengo la experiencia. Eso sería triste, eso me daría mucha pena, aunque lleve 50 años de ministro. Ojalá que siempre le tiriten las manos y el corazón. Llevan a Jesús, llevan el reino de Dios, se van a entregar a un hermano que lo está pidiendo, un hermano que lo necesita. La puerta estrecha, Lucas 13, 22 al 30. Es una muy mala decisión dejar para el futuro las cosas que tienen que ver con nuestra propia salvación. Dios no excluye a nadie del reino de Dios. Somos nosotros quienes nos excluimos o nos automarginamos del reino de Dios de acuerdo a cómo actuamos, y si no nos identificamos
o nos identificamos con Él en esta vida. Y la multiplicación de los panes, el anuncio del reino de Dios también abarca las soluciones y las necesidades materiales más básicas de las personas, no solamente la fe, no solamente la espiritualidad, sino también las cosas básicas, las cosas más necesarias que la gente tiene. Justo anunciar el reino de Dios, predicar del reino de Dios, cuando el hermano está con el estómago vacío, ¿ya? Por lo tanto, la caridad es fundamental en la iglesia. Una iglesia sin hacer la caridad, el hermano que sufre, es una iglesia que vive por sí misma, pero que no tiene en el centro a Jesús. Es la iglesia de Jesús. Lucas, en la transfiguración, en 9, 28 al 36, la Eucaristía debiera ser para nosotros, especialmente para los ministros de la Eucaristía, quienes llevamos la Eucaristía a los enfermos, nuestro monte de transfiguración. O sea, nadie podría llevar, o debiera llevar la Eucaristía sin haber vivido antes la Eucaristía. Es por eso que tenemos que buscar la Eucaristía para que sea esa instancia de transfiguración. Cuando estamos en la Eucaristía, con la Eucaristía en la mano, a nuestros hermanos enfermos, vayamos con la convicción de que lo podemos transformar todo. Y por último, la lectura de Lucas 16, del 19 al 31, Lázaro y el rico. Así es el infierno. No es la ausencia de Dios, no la lejanía de Dios, la lejanía del ser amado. ¿Ya? ¿Dónde está el sufrimiento entonces? En que aquellos que están en ese lugar de tormento deberían estar al lado de Dios, pero simplemente lo tienen que mirar de lejos. Ya, don Lorenzo. No hay ninguna pregunta, parece que todo fue muy claro. Nada más que darle las gracias, Padre, por darse el tiempo y para esta formación, para los ministros, que fue un tema bueno, profundo, y nos aclara todo el servicio que prestamos, o que prestan los que son ministros de la comunión a enfermos, que visitan enfermos, y ahora la invitación es a poner en práctica todos estos conocimientos que se han recibido en este. Yo para terminar, quisiera primero que nada agradecer el servicio en nuestra diócesis de todos los ministros de la Eucaristía, porque extienden la Eucaristía del templo, la Eucaristía comunitaria, a esa Eucaristía con aquellos hermanos que no pueden asistir a la misa, que no tienen esa posibilidad por alguna circunstancia. Es un trabajo muy lindo, muy profundo, y por eso decía adelante, no piensen que están solos, que están perdiendo el tiempo, porque a veces es muy sigiloso este trabajo, este servicio. Ustedes calladitos, yo veo como los ministros llegan al sagrario después de la Eucaristía, cada uno toma su hostia consagrada, la guarda, ¿no es cierto?, aquí en su corazón, y se dirige calladamente, ¿no es cierto?, a ver a aquellos hermanos que están enfermos. Y allí seguramente comparten una liturgia, comparten la palabra. Y yo sé que muchos de ustedes, y a todos ustedes les ha pasado, de que al llevar la comunión, no solamente llevar la comunión, sino también escuchar al hermano que sufre. Generalmente la gente que está enferma necesita también ser escuchada, y esa tarea muchas veces la hacen ustedes, y quizás muchas veces temas bien profundos, bien personales, incluso darían hasta para una confesión, ¿cierto? Y ustedes justamente viven ese momento, la gente se abre las puertas de su casa porque llevan a Jesús, les abren las puertas a ustedes porque llevan a Jesús, y comparten y abren las puertas de su corazón porque llevan a Jesús. Eso es muy bonito. Lo más profundo, digamos, de nuestro ser es abrir nuestro corazón y abrir también la mente, la conciencia, y eso lo hacen porque llevan a Jesús. Entonces es un trabajo y un servicio muy, muy, muy profundo, así que yo le doy las gracias, y también por acompañar a aquellos hermanos que se están preparando también para el reino, porque a muchos de ustedes se les ha muerto seguramente algún hermano que ustedes visitaban. Eso es muy doloroso también, ¿cierto?, porque uno va entregando todo lo que tiene, compartiendo con ellos, hablando de la vida, de Dios, y uno va sintiendo al otro hermano como alguien que es parte de uno, de su vida, de su familia. También eso es doloroso para muchos ministros cuando se les muere alguien, pero también da alegría, ¿no es cierto?, cuando uno acompaña
Cuando uno ve que esa persona parte de la casa de Dios, lo hace con alegría, lo hace con esperanza, porque justamente ha recibido un acompañamiento de la iglesia. Entonces, cuando un ministro va, lleva la comunión o acompaña, es la iglesia la que acompaña. Así que yo les agradezco enormemente todo el servicio de nuestros hermanos ministros de la Eucaristía. Pedimos su bendición, Padre, para descansar, para retirarnos. Muy bien, Por favor. muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Todopoderoso, cuide y proteja a ustedes, a sus familias en estos tiempos, comunidades, aquellos hermanos que ustedes visitan, a sus enfermos, adultos mayores. Que el Señor proteja también el ministerio de cada uno de ustedes, el servicio que realizan. Y para toda la iglesia, especialmente para nuestra iglesia diocesana, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros, permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos quedamos en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.